se está planificando matar y secuestrar a alguien, violar a alguien. En alguna parte, en este instante, hay alguien que va a dejar su último aliento de vida en este mundo. Los espíritus inmundos y los demonios han planificado arrancarle el alma a alguien. Pero aquí habemos hombres y mujeres justos, que somos los que ponemos el equilibrio en este mundo. Y vamos a apelar por la gracia, el poder y la misericordia de Dios en esta hora. Dios, en esta hermosa mañana, Dios bueno, Dios eterno, estamos aquí frente a tu presencia, Rey eterno. Padre, no importa quién se levantó en esta mañana, Señor, sin saber que era su último día en esta tierra. Padre, hoy una madre sentirá un vacío tremendo en su corazón porque su hijo partirá. Hoy una esposa, Señor, sentirá ese vacío. Unos hijos sentirán esos vacíos. Pero Dios, en esta mañana apelamos a que traiga un texto, a memoria, un tratado, un versículo, para que sea la persona en cualquier parte del mundo que en esta mañana esté a punto de partir una eternidad, lo haga reconciliado contigo, mi buen Dios. No permita que las almas se pierdan mientras los hombres y mujeres estamos aquí reunidos en la gran familia. Padre, si en esa lista hay un amigo, un conocido, un familiar, o posiblemente nosotros mismos durante este día, ten misericordia de nosotros, mi buen Dios. No permita, Señor, que nadie parta una eternidad que se haya rendido a usted, mi buen Dios. Gracias, Dios, porque entendemos que nos has escuchado, porque hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Quiero darle gracias a mi pastor Cristian Tor por la oportunidad, a Dios sobre todas las cosas, porque estoy aquí en esta hermosa mañana con cada uno de ustedes. Yo no puedo llevar un mensaje sin tener a mi esposa como testigo. Mi esposa es el testigo de lo que yo puedo hacer, o la veracidad de lo que yo puedo hablar en esta mañana. Así que es ella la que me da la veracidad a mí. Así que quiero darle gracias a Dios. Y bueno, estoy nervioso, pastor. Privilegio, un domingo. Llevar el mensaje no es fácil. Hoy yo quiero ministrar bajo el tema el reino de Dios y el propósito del maligno. El reino de Dios y el propósito del maligno. Yo quiero que usted abra su Biblia y me acompañe a leer este texto. En Romanos 4, 14 y 17. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén, por favor. Bueno, hermano, con otro amén me voy. Romanos 14, 17. Dice así la palabra de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque en el que en esto sirve a Cristo, agrade a Dios y es aprobado por los hombres. Amén. Mira lo que dice este texto. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. La justicia de Dios produce paz y la paz produce gozo. Puede sentarse, mis hermanos. Yo quiero que sepa que el reino de Dios o el reino de los cielos es una estructura espiritual, territorial y universal que fue diseñada y establecida antes que todas las cosas, antes que los ángeles, antes que el universo, antes que los cielos y la tierra, antes que todo lo que usted se puede imaginar. Ya Dios había diseñado y establecido su reino, y en su reino puso cada uno de los elementos que hoy existen, sean visibles o invisibles, naturales o espirituales, lo inmutable o lo removible. Todo forma parte del reino de Dios. Sin embargo, el reino de Dios no es mayor a su creador.
es su rey, como tal hizo tomar parte de él. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es la atmósfera donde lo creado encuentra comunión con el Creador. Yo estoy convencido, mis hermanos, que nadie que no tenga en él ese espíritu de comunión no es apto para formar y pertenecer al reino de Dios. Porque el reino de Dios fue el mensaje principal de Jesús. El reino de los cielos se ha acercado, nos decía, el reino de los cielos es semejante, porque el reino de los cielos sufre violencia. Ahora usted me dirá, ¿cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? No es ninguna. Significan lo mismo. Sino que en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, hacen referencia a ¿qué? Mateo, como su destinatario son los judíos, ellos no podían mencionar así por así el nombre de Dios. Es más, un judío, para escribir el nombre Elohim, agarraba una pluma, lo escribía y la partía y la botaba, porque era tan puro y santo ese nombre que no era apto en el Evangelio de Mateo, que era dirigido a los judíos, expresarse con el nombre de Dios. Pero Marcos y Lucas tenían otros destinatarios, los no judíos. Así que ellos hablaban del reino de Dios, mientras Mateo hablaba del reino de los cielos. Así que es lo mismo. Los dos términos son los mismos. Miren, si el reino de Dios es hecho de lo invisible, sería razonable pensar que en esta estructura tiene que tener un fundamento. Y para mí los dos principales fundamentos de esta estructura sería el Edén y la justicia. Yo quiero que ahí rapidito me pongan el texto Ezequiel 28:12. Mira lo que dice ese texto. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile así, ha dicho Jehová el Señor. Sigue. Tú eras, miren lo que dice el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerino. Vamos a saltarnos ahí al 14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una vez, allá en la eternidad, allá en el cielo, que Satanás fue desterrado del cielo. Yo me imagino que cuando Satanás fue desterrado del cielo, se andaba paseando por todo el universo. Y lo arrojaron. Lo arrojaron de allá para acá porque en Isaías 14:12 dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Cuando Dios formó al hombre de aliento de vida, lo puso en este lugar, en el Edén. Mire, el Edén, los hebreos no le tienen una traducción a ese nombre. No hay una traducción para ese nombre, para el hebreo, sino que como se menciona, ellos lo interpretan como algo dulce, algo agradable, algo hermoso. Usted cuando llega a un lugar que es sumamente hermoso, lo primero que usted dice, estoy en un paraíso. Esto es como si fuera un paraíso. Así que ellos asumen que el Edén era un paraíso, pero no hay una palabra que se pueda interpretar con ese nombre. Pero el Señor le dijo a Adán y Eva, en Génesis 2:15 le dice así, el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara
y los cuidara. Y le dio una orden: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. De este no podrías comer. Si el Edén era una atmósfera, Satanás no podía entrar a ese lugar. Porque el Edén es una atmósfera donde el Creador tiene comunión con su creación. Lo más cerca que usted puede tener de esa atmósfera del Edén del paraíso aquí en la tierra es su hogar, es su casa, es su familia. Lo más cerca que usted puede tener de ese lugar aquí en la tierra es su familia, es su casa. Ahora, en esa atmósfera que es su casa, su familia, no fue diseñada para que cuando usted salga de este lugar, usted agarre a sus hijos y le vaya hablando mal de sus hermanos. Porque ese Edén, ese paraíso que es su casa, su familia, no fue diseñado para eso. Ese fue diseñado para que hubiera una atmósfera entre usted y su creador. Pero imagínese que usted agarra esa atmósfera que es su casa, su familia, que es lo más cercano que tenemos nosotros al paraíso. Y usted sale de aquí hablando mal del líder, hablando mal del pastor, y sus hijos escuchándolo. Y sus hijos prestando atención a lo que usted está hablando. ¿Qué pasa con esa atmósfera? Ahora, si Dios le dice al hombre: de todo lo que está aquí tú puedes comer, menos del árbol del conocimiento. La palabra conocimiento, ahí se traduce como dat, D-A-T, que en hebreo es unión. Es la misma palabra que se utiliza para cuando dice se unió, el hombre dejará a su esposa y serán una sola carne, se unirán, cuando esa misma palabra. Quiere decir entonces que si el hombre en el paraíso podía salir de una sola forma, podía salir el hombre del paraíso, y esa única forma que podía salir el hombre del paraíso, del Edén, era muriendo. Ahora usted me preguntará: ¿Dios puso muerte en el Edén? Porque la única forma que el hombre podía salir de ese lugar era muriendo, pero el Señor no puso muerte en el Edén. Y si Dios no puso muerte en el Edén, tampoco hizo una jaula. Satanás no podía tener acceso a ese lugar. Satanás se tenía que pasear por fuera de ese lugar, porque eso era una atmósfera de comunión con Dios y su creación. Pero había una puerta, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y desde ese lugar se paró Satanás. Mientras estaba Adán, Satanás no podía hacer nada. Yo me imagino, Johnny Gómez se imagina, que cuando Satanás se paseaba por todo el universo, ¿cómo es posible que yo estaba en un lugar como ese? Me desterraron aquí en la tierra, y en la tierra hay uno bien parecido al que estamos en el cielo. Y se quedó mirando y veía que Adán, y no solamente veía a Adán, sino que para mí Adán tenía tanto poder, que Adán, para poderle poner los nombres a las aves, tenía que volar, para mí. Porque yo no creo que él, para poder ponerle nombre a los peces, lo hizo salir afuera del mar. Él tuvo que meterse, para mí, y bucear. Así que no había forma que Satanás, cuando viera a ese hombre a imagen y semejanza, le hiciera algo. Pero vio a Eva. Y de acá afuera, y Eva así, ¿y este dónde salió? Le dijo, de todo, come de todo lo que tú quieras. Pero como era un árbol del conocimiento y el bien y del mal, en ese árbol tenía la facultad de hacer una transfusión de lo que estaba afuera, entrar hacia adentro, y lo que estaba adentro saliera hacia afuera. Eso es lo que pasa con el Edén y el paraíso de tu familia. El único que tiene acceso para entrar a tu casa y a tu familia es si tú abres la puerta, que el mal entre. Y si entra el mal, sale bien.
No hay forma que el mal entre a nuestros hogares. No hay forma que el mal entre a nuestra casa, a nuestro paraíso. La única forma es que nosotros le prestemos atención a lo que está allá afuera y le abramos la puerta y entre. Y si entra, sale el bien que está en nosotros. Así que entró el mal y sacó el bien. En ese momento fueron desterrados el hombre. Satanás hizo que salieran de esa atmósfera que era la comunión entre Dios y el hombre. Ahora, Edén representa todo lo que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es solo lugar, es una atmósfera que hace producir por medio de la vida, la comunión, la paz, el gozo y la justicia. Y si la estructura del reino de Dios era el Edén, entonces ¿cuál es la base? La base es la justicia. Mire, en Romanos 14, 16 dice esto. Yo quiero que preste atención a lo que dice Romano. No sea pues vituperado vuestro bien. La palabra vituperado en este texto, en hebreo, hace referencia a blasfemeo. No sea blasfemeo nuestro bien. Quiere decir que a pesar de que Adán se dio su voluntad, no murió por completo la parte justa que se tiene. Se vituperó, pero no lo mató. No destruyó la parte justa. Y entonces a partir de ese momento hubieron hombres que dejaban cualquier cosa, lo ponían a su lado, pero decidían no hacer el mal. Satanás levanta a Caín con ese espíritu. Ya había sembrado en él la maldad. Pero Dios levanta también a un hombre llamado Sem. Y así se van multiplicando los hombres malos y los hombres buenos. Ahí nos vamos viendo que cuando el Señor decidió destruir el mundo, ya cuando sube al arca, Can ya iba contaminado. Pero también iba Sem, con la parte de justicia dentro de él. Porque a pesar de que cayó el hombre, quedó implícito en él algo que es lo que dice Génesis 38:6, que cuando la mujer de Potifar postró los ojos sobre José, dice que él no quiso. Y la palabra no quiso se traduce como telos. Y telo es que no está en mí. No es mi deseo fallarle a Dios. Cuando un hombre revela esto, que aunque se te presente los deseos de la carne, cuando se te presente los deleites, cuando te dicen te puedes robar esto, cuando te dicen te puedes hacer trampa en esto, y tú dices no está en mí, no es mi deseo, tú eres un hombre justo. Porque la justicia es el cimiento del trono de Dios. Tú eres un hombre justo, aunque tú sientas que los demás no lo ven. En Deuteronomio 7:1 dice que el Señor le dijo a Abraham: cuando yo haya entregado a ti este pueblo, esta nación, habrán 7 naciones que te la pondré y la tienes que destruir. Ahí estaban los heteos, Jabuseos, los cananeos, los amorreos. Pero a mí me llama la atención que en esa lista que el Señor no quería que ellos se contaminaran, habla de los heteos.
Y dice la palabra que cuando Abraham venía a hacer el sacrificio, dice que encuentra que Sara con 126 años había muerto. Y él estaba en medio de príncipes de esas naciones. Y se presenta donde uno, Efrón el Eteo. Efrón el Eteo. Y le dice que le diera una parcela para enterrar a su muerta. Le dice, dame una parcela para enterrar a mi muerta. ¿Y sabe lo que hace un Eteo? Te la regalo, pero él no quiso. Él la compró. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que en medio de la maquinación del maligno el reino de Dios se glorifique en la vida de un hombre? Más adelante vemos que estos eteos, que eran supuestamente los que habían que tenerlo al lado, está David en la cueva de Adulán y se le presenta a uno y le dice, viva el Señor tu Dios, que para bien y para mal yo estaré aquí contigo. Un eteo con 300. Y cuando dice la Biblia que era el tiempo que los reyes salieron a la guerra, el tiempo que los reyes salieron a la guerra, dice que David se quedó mirando en el palacio y vio a Betsabé. Y cuando mira a Betsabé, le dice, entrégamela. Y cuando la manda a llamar, le dice al sirviente, no, esta es la mujer de Urías el Eteo. ¿Qué es lo que le estaba tratando de decir en ese momento? Estos son hombres justos. Estos hombres no se contaminaron por la semilla del pecado de Adán. Y a pesar que usted puede haber nacido en medio de un lugar, una familia, que su papá lo maltrató, su papá le pegó, su mamá lo abandonó, lo regalaron, hay algo implícito en usted que lo impulsa a hacer lo bueno. Y si usted siente eso es porque usted es un hombre justo, un hombre que no ha sido contaminado. Porque la única razón que no se destruyó Sodoma y Gomorra fue porque cuando estaba Abraham preguntando y hablando con Dios, ¿cuánto justo? ¿Cómo tú vas a destruir esto? No se destruyó porque estaba lleno de homosexuales, no se destruyó porque estaba lleno de alcoholitos, no se destruyó porque estaba de lesbianas, se destruyó porque no encontraron justo. No había justos en ese lugar. O sea que no importa lo que el presidente de nosotros haga ahorita, no importa lo que el sindicato haga ahorita, no importa eso. El Señor no ha terminado y ha destruido este mundo por hombres y mujeres como ustedes. Porque hay hombres justos y mujeres justas que interceden por eso. Por eso no importa cómo está tu hijo, no importa cómo está tu esposo, no importa cómo está tu matrimonio, no importa cómo estás tú. El único que le interesa al Señor es que en medio de una familia rebelde se levanta un justo. Y si se levanta un justo, dice que una obra de justicia tumba miles obras injustas. Porque nosotros somos los que ponemos el equilibrio en este mundo. Somos nosotros los que ponemos el equilibrio en este mundo. Yo me imagino que cuando el Señor camina por San Miguelito y mira hacia acá y dice, el río abajo está lleno de droga, de brujería. Pero mira, y comienza a ver todo lo justo que hay aquí. Por amor a nosotros, ellos siguen de pie. No hay forma que Satanás no gane esta batalla. No hay forma que Satanás no gane esta batalla porque los justos tumbamos obras injustas. Ahora yo quiero que sepa algo. Si el propósito de Satanás es sacar al hombre del reino, porque tiene un propósito maligno, si ese es el propósito de Satanás, deberíamos saber quién es Satanás. Dice que Satanás significa adversario.
La misma palabra que diablo, que significa contrario. Su propósito es impedir que el amor fuera del reino en el hombre y impedir que el hombre practique la justicia. Ese es el trabajo de Satanás. En Juan 10:10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan la vida en abundancia, dice el Señor. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, pero el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Mire lo que le voy a decir. Génesis 6:26, 1:26 al 28. Preste atención a esto. Génesis 1:26 al 28. Mira lo que dice la palabra. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y soñaré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo. Mire bien esto. Y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. Juzgarla. Mire, yo quiero que dejen ese texto ahí si se puede. Esa parte ahí. Si los planes de Satanás son malignos, el Señor dio una orden al hombre. Y la orden que le dio al hombre fue que se fructificad y multiplicaos. Mire, la Torah en el pueblo hebreo, ellos tienen 613 mandamientos. Pero reproducirse es el número 1. Reproducirse es el número 1. Toda la palabra que comienza con el prefijo re significa hacerse de nuevo. Así que el Señor le está diciendo al hombre, reproduzcanse. Eso no era opcional. Eso no era que si quiero sí, es una orden. Y como era una orden, nadie lo podía detener. El hombre se tiene que reproducir porque se tiene que reproducir. Y si el hombre se tiene que reproducir porque se tiene que reproducir, lo único que tenía que hacer Satanás era afectar para que el hombre, cuando se reproduciera, su reproducción viniera degradada, viniera con desperfecto, viniera mal. Si Satanás logra que cuando nosotros nos reproduzcamos dañe la reproducción, ya no le importa la cantidad, porque la calidad en sí viene dañada. Ya a Satanás no le importaría la cantidad. Pero ¿cómo Satanás logra eso? Mire lo que dice, póngame Génesis 3:15. Mire lo que dice. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Aquí. Y pondré, escuche, miren, métale en mente esto lo que le voy a decir. Mira lo que dice esta palabra. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Déjalo ahí. Mire. La palabra simiente, aquí es una palabra griega que se compone de dos términos. Los dos términos que se traduce la simiente es esporo y esperma. El esporo hace la referencia a la multiplicación de las plantas.
Pero el esperma hace referencia a que la simiente se va de nosotros y de los animales se puede reproducir según el esperma. Así que la mujer sí era válido que tuviera una simiente. Pero ¿cuál es la simiente de Satanás si Satanás no tiene orden, ni derecho, ni autoridad para reproducirse? Porque ahí dice que pondré entre tu simiente y la de él, si la única forma que un hombre se reproduzca es por esos dos métodos biológicos, el esporo y el esperma. No hay forma humana que un hombre se reproduzca de otra forma. Pero aquí dice que entonces se iba a reproducir y que la simiente de Satanás iba a decir, hey, ¿cómo es eso? Pero aquí nace algo muy glorioso. Aquí nace algo que se llama teología de la influencia. La única forma que Satanás se puede reproducir y tener una simiente es a través de la influencia. No hay otra forma. No hay otra forma que Satanás se pueda reproducir. Es a través de la influencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Satanás sí tiene hijos. Que Satanás sí se puede reproducir. Y si se puede reproducir a través de la influencia, tenga cuidado, mi hermano, que usted se convierte en simiente de Satanás. Y Satanás lo utiliza usted como influencia para que influencie sobre otros hermanos. Diciéndole a los otros hermanos, aquí en esta iglesia, yo soy el único que trabajo. Aquí en esta iglesia yo soy el único que hago. Y llevándole chisme a sus hermanos de su otro hermano. Entonces automáticamente usted se convierte en una simiente de Satanás. Automáticamente usted se convierte en una simiente de Satanás. Porque Satanás no tiene forma de multiplicarse ni reproducirse, sino a través de lo que le envenena a usted, para que usted le envenene a otro, y usted le envenena a otro, y tiren esa semilla ahí, y se pudre el pueblo. No hay otra forma. Entonces usted encuentra hermanos en la iglesia hablando mal de su hermana. Y no solamente que habla mal de su hermana, sino que agarran a dos que son más débiles que él y lo influencian. Y la hermana queda aquí, prestó sus oídos, Satanás le inyectó el veneno y la otra hermana queda tranquila y usted queda afectada en su corazón. Por eso que no se puede hablar los problemas de nuestros hijos con nuestros hijos de la iglesia, porque nuestros hijos quedan influenciados a un nivel que ellos no van a entender. La capacidad que tenemos nosotros para resolver las cosas no lo tienen nuestros hijos. Usted no puede decir delante de sus hijos nada malo. Es más, usted no puede discutir delante de sus hijos, con su familia, con su esposo, porque usted lo está influenciando de una forma negativa y se convierte en simiente de Satanás. Ahora mire, yo tomo mucha agua. Pero tengo el profeta ahí. Si este es el asunto, y si esta es la forma como Satanás influencia, quiere decir que Adán y Eva quedaron influenciados. Quedaron influenciados por Satanás. Y Satanás en su mente dijo, por ahí me lo gané. Me los gané. Lo influencié. Pero él no contaba con algo. Él no contaba que... Yo me imagino, los ángeles no conocen el amor de Dios. Los ángeles no conocen la ternura de Dios. Los ángeles, ningún ángel entiende cuando el Señor te dice, yo te voy a visitar, yo te voy a tocar con mi presencia, yo te voy a hablar, yo te voy a abrazar. Esas son teofanías del hombre que Dios utiliza para que nosotros entendamos que Él nos mira con su presencia, que Él nos toca con su presencia, que Él nos habla a través de su palabra. Pero los ángeles no entienden eso. Los ángeles no conocen el amor porque ellos fueron diseñados con un solo propósito: para servir. Ahora, ¿Satanás qué quería?
Dice que él quería poner un trono alto y sublime. Eso es lo que quería poner Satanás. Quería reinar. Pero él no sabe que los que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes somos nosotros. Los únicos que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes somos nosotros. Así que Satanás en su mente, ¿qué dijo? Lo influencié a los dos. Me lo metí al bolsillo. Pero el Señor ya le había dado una orden. Lo que pasa es que cuando dijo que pondré enemistad entre tu simiente y la de él, lo que le dijo es, mira. Habrá algo que lo divida. En el momento que el hombre me confiesa a mí como Señor y Salvador, se active el poder de la cruz y entra el arrepentimiento. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú lo puedes influenciar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Pero cuando esa persona se arrepienta, cuando esa persona le dice a la hermana, mire, yo quiero pedirle perdón. Lo que pasa es que yo hablé mal de usted. Yo hablé mal, hermana. Yo hablé muy mal de usted, hermano. Y yo me siento mal porque usted ni estaba presente. Simplemente me dejé influenciar por una hermana que me dijo esto y esto y esto. Pero yo no sé si es verdad o mentira. Pero yo quiero pedirle perdón. Oh, el hermano le dice al varón, lo que pasa es que yo quiero hablar contigo. Yo siento que tú tienes algo diferente. Tú eres una persona, el hombre hablándole a su compañero, tú eres una persona que tú quieres robarte el show. ¿Entiendes? Y automáticamente, ¿qué pasa? Tú abres tu corazón. Y cuando tú abres tu corazón, tú le quitas tu argumento a Satanás. No puede Satanás hacer en contra de eso. ¿Por qué? Porque contra el amor no hay enemigo. El lenguaje del cielo es el amor. Por eso la Biblia dice que al final de los tiempos, el amor de muchos se enfriaría. ¿Pero qué amor está hablando la Biblia? El amor de nosotros los cristianos. ¿Y quién lo enfriaría? Nosotros los cristianos. Nadie tiene la capacidad de matar a un cristiano, ni Satanás. Mira, usted puede escuchar en su casa que le están abriendo y cerrando la pluma, que le están pisando el zinc, que le están golpeando las paredes. Hasta ahí puede llegar Satanás, pero tocarlo no puede. No puede tocarlos, no puede tocarnos. Pero que un hermano le diga a otro hermano, tú eres un bochinchoso, tú me caes mal. Que un hermano le diga a otro hermano, lo mata, y ese dolor, usted lo experimenta de una forma que usted no entiende. Le duele tanto que sea un hermano en la fe que le hiera a usted. Que sea su esposo, su mujer, conociendo la palabra, que lo hiera a usted. Eso duele más que cualquier otra cosa en el mundo. Porque la palabra tiene gran poder de creación como de destrucción. Lo que usted confiesa con su boca, eso es. Y saliendo de la boca de un cristiano mata y destruye. Si con la palabra nosotros podemos ahuyentar demonios, imagínense que esa palabra la agarremos para hablar mal de uno de nosotros. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que nosotros hablemos mal el uno del otro. Nosotros nos convertimos automáticamente en la simiente de Satanás, influenciado por el enemigo. Y usted no entiende por qué no se levanta. Usted no entiende por qué no prospera. Usted no entiende por qué todo le da gira en el mismo lugar. Y está como el pueblo de Israel vagando en el desierto 40 años y no sale de ese lugar. Porque así como nosotros, ellos también murmuraron. Y no entendemos eso. Satanás sentía que ya había dominado. Él dijo, agarré el primer Adán y me lo meto en el bolsillo. Pero Satanás no contaba con algo, que es triste. Hay un texto en hebreo que dice que la sangre de Jesús no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham.
O sea que Satanás, por más que quiere, intenta. Porque hubo un día, en Judas 1:6 dice que hubo un día que los ángeles fueron probados. Cuando la Biblia dice que ellos fueron probados, yo me imagino que ese día lo pusieron en filita a todos. Porque la única forma que tú seas probado es que te digan, ven acá, yo quiero que tú me digas si tú estás a favor o en contra de esto. Y tú vas a decir, mira, a mí no me gusta porque tú vienes aquí con ese corte, Johnny. No me gusta, yo no estoy a favor tuyo. Entonces, hay otra forma de probar. Tú dejas plata ahí para ver si la agarra o no. Pero lo cierto es que la Biblia dice que hubo un día que se le probó la voluntad a los ángeles. ¿Y qué pasó ese día? Satanás no entendía esas cosas. Satanás no entendía que él podía tocar a cualquiera persona, menos al Hijo de Dios. Porque el mensaje del principio de Jesús fue para restaurar el reino, para restaurar la atmósfera que se había perdido del primer Adán. Él vino a eso, pero Satanás no sabía eso. Así que escuchen este texto. Escuchen este texto que dice así. Colosenses 2:13. Vosotros estamos muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne. Y Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando, déjalo ahí, porque entre las cosas, las leyes romanas que existían en la época, a ti te decían, por lo menos, era rey romana, que un extranjero tenía que agarrarle la carga a un romano y llevársela. Era ley romana que si un romano tenía frío, tú tenías que quitarte la capa si tú estabas bien vestidito. Y era un rey romana que si un romano te alzaba la mano, tú no podías levantársela. Tú tenías que poner la otra mejilla para que te diera de nuevo. Pero también era rey romana que cuando te iban a matar por el delito que tú cometiste, hicieran un acta y dijeran, a ti te vamos a matar por esto, esto y esto. Eso, ante la ley, significa que si a ti te están condenando a muerte, hay un derecho que tu juez de defensa tiene que apelar para ver si lo que aparece en esta acta que te están condenando para matarte, tú tienes un abogado aquí que dice, ¿sabe una cosa? Yo voy a apelar por eso. Pero ahí no pasó eso. Ahí pasó que simplemente Jesús que dijo, yo rompo esa acta de los recresos, yo la anulo, yo pago por ellos. Ahí no pasó eso. Ahí pasó que simplemente Jesucristo dijo, yo agarro esa acta de los recresos, no voy ni a llegar al tribunal. Yo voy a romper eso. Toda acta de los decretos que no era contraria la anuló para que usted y yo estuviéramos aquí. Ahora Satanás, ¿cómo usted le mete eso a la cabeza a Satanás? Si Satanás lo que está viendo es que si a mí me arrojaron de allá arriba, que fue el príncipe de los comandantes del ejército celestial, el arcángel Miguel, porque no fue ni el Espíritu Santo, ni Jesús, ni Dios, fue el príncipe, lo arrojó de ahí. Él dice, pero si yo caí, ¿cómo estos pelados cayeron? Yo lo hice caer, le metí la zancadilla y ellos van a pagar por él. Entonces mire lo que dice el salmista David. Él no entendía, David no podía, mira, un rey como David no entendía el amor que Dios tiene hacia nosotros. Como muchos de los que estamos aquí, no entendemos la misericordia de Dios nueva cada mañana. ¿Cuántas veces usted, el Señor le hizo que perdiera la llave porque había un accidente fatal ahí y usted ni cuenta se dio?
¿Cuántas veces venía una bala perdida y usted simplemente se agachó? Y usted ni cuenta se dio. Entonces David no podría entender eso. Él decía, ¿cómo es posible? Y él se desnudaba ante Dios. Se abría su corazón. Y mira lo que decía David. Que eso dice así, en el Salmo 8:3 del 8. Salmo 8, de 3 al 8. Como un rey. Porque cuando un rey se expresa de esta forma. Y como nosotros no podemos entender el amor de Padre. Nosotros no podemos entender que el reino de Dios fue diseñado para nosotros. Y que todo lo que haga el maligno para alejarnos de eso no va a poder. Porque cuando David reconoce esto, dice él en el Salmo 8, de 3 al 8. Yo me imagino a ese hombre mirando y dice, cuando veo tus cielos, las obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. El hombre se hace una pregunta muy íntima. Una pregunta muy íntima y dice, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Sabe lo que significa traer a memoria? Mire, ¿sabe lo que significa traer a memoria? Aquí estamos sentados muchos de nosotros. Y usted en este día no trae memoria a un profesor que le ayudó, a un amigo que le ayudó, a una persona que logró que usted estuviera sentado hoy aquí, a alguien que le predicó, y usted no lo trae memoria. Porque nosotros somos así. Nosotros no traemos a memoria la gente que nos hace bien. Nosotros no traemos a memoria la gente que nos ayuda. Nosotros traemos a memoria cuando nos fallan, cuando alguien nos queda mal. Nosotros no importamos cuántas veces nos sirva la gente. Eso no lo traemos a memoria. Nosotros lo que traemos a memoria es las veces que nos fallan. Pero el salmista dice, pero ¿por qué tú traes a memoria al hombre? O sea, quiere decir que tú constantemente estás pensando en nosotros. Y mire lo que sigue diciendo. ¿Qué hace el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Ustedes se imaginan a Satanás? Viendo que había influenciado a Satanás, a Adán y a Eva, pero aún hasta el último día que un pecador va a morir sin Cristo, el Espíritu Santo va con él así. Hasta el último aliento de vida de un hombre que se va a perder una eternidad, hasta ese último instante, el Espíritu Santo va detrás dolido, triste, esperando que el hombre se arrepiente, lo voltee y se mueva a él. Hasta ese último día el Espíritu Santo nos visita, esperando que usted y yo le abramos la puerta de nuestro corazón. Pero eso muchas veces no pasa. ¿Sabe cuánta gente se pierde una eternidad? Y el Espíritu Santo queda triste, esperando simplemente que usted mire hacia atrás. Pero dice que el hombre para que lo visite, lo has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honra. Eso es poderoso. Que el Señor nos coronó de gloria. Nos coronó de gloria y honra. Pero como si toda la gloria es de Él. Toda la honra es de Él. ¿Cómo el Dios te puede coronar de gloria y honra si toda la gloria y toda la honra es de Dios? La única forma que Dios te corona de gloria y honra es para que tú repitas esa conducta y para que tú des honra al que merece honra y glorifiques al Señor todos los días de tu vida. La única forma que el Señor te corona de eso es para que tú lo repitas día a día. Honra, 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 honra.
honran a tus líderes, honra a tu padre, honra a tu hermano, honra a todo el que tú puedas honrar, honralo. No se trata de ser un embudo. No se trata que solamente yo necesito honra, yo necesito que me den. Se trata es que el Señor te coronó de eso para que tú lo des y no te canses de hacer el bien. Por eso el Señor lo hace. Y lo hiciste, Señor, sobre todas las cosas, sobre todas las obras de tu mano, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Hay algo que usted debería saber en esta hermosa mañana. Mire, mi hermano, tarde o temprano esto va a terminar. Hay gente que se crió con usted, nació con usted. Esa gente ya se murieron. Ya esa gente no está en este mundo. Ahora, esa gente que ya se sentaba con usted, compartía con usted, hablaba y jugaba con usted, ya se fueron de este mundo. Ahora la pregunta sería, ¿dónde están? ¿Dónde está esa gente? ¿En qué parte de la eternidad están? ¿En qué lugar de la eternidad puede estar esa gente? Y si la gente está en una eternidad lejos de Dios, ¿de qué le valió? Pelear con los hermanos, discutir con los hermanos, amenazar a los hermanos. La rebeldía, ¿en qué quedó? Si esas personas ya no existen. Esas personas ya no existen, ya partieron de este mundo. O sea, aprovechemos cada instante que tengamos. No hay tiempo, hermano, para pelear, para discutir. No hay tiempo para eso. No hay tiempo para que nosotros hagamos eso. Le aseguro que ninguno de los que estamos aquí sentados, ninguno, vamos a vivir en esta tierra más de 100 años. Ni siquiera 90. Algunos ni siquiera 80. Algunos ni siquiera 60. Algunos ni siquiera 50. Algunos ni siquiera 40. Algunos ni siquiera 30. Algunos ni siquiera 20. Algunos ni siquiera 10. Algunos ni siquiera 5. Algunos ni siquiera 1. Pero no importa cuánto tiempo vivamos en esta tierra. Eso no es lo principal. Lo principal es cómo vivimos en esta tierra. Porque nosotros fuimos creados para reinar, para la gloria de su nombre. Cierra los ojos ahí donde está. Dios, mi buen Dios, Padre bueno, Padre eterno, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, mi buen Dios, de nosotros mismos. Padre, ayúdanos a entender que nosotros tenemos una lucha con nosotros mismos, con nuestro hombre interior. Padre, no permitas, Dios, que después de haber nadado y nadado y nadado, vengamos a morirnos en la orilla, Dios del cielo. No permitas, Dios del cielo, que seamos influenciados por la simiente de Satanás. No permita que seamos instrumentos para Satanás, para que seamos motivo de división, motivo de rencor, de ira, de celo, de contienda, porque eso es lo que representa Satanás. No permita que nosotros seamos instrumento de eso. Padre, si aquí en el pueblo hay algún hermano herido,